Gálatas capítulo 5, versículo 1, y solo un versículo vamos a leer. Sé que este fin de semana bastante gente viaja, hay mucha gente que no están aquí en la iglesia y hay otros que tal vez tienen, como dicen, visitas en las casas. Vamos a tratar de salir un poco luego de acá, pero queremos tener siempre el mensaje del Señor en este día, lo que Dios quiere darnos para que nosotros podamos pensar y podamos actuar en lo que el Señor está haciendo. Hubo ya ahora puedo contar como un testimonio. Una de las necesidades que había allá en El Salvador, predicar en un servicio de acción de gracias por un milagro que el Señor hizo en la vida de una persona. Y eso nos da gusto saber que el Señor sigue obrando. A veces nos podemos frustrar en ver que las cosas no cambian. Y muchas veces Dios espera hasta que nosotros agotamos nuestros propios recursos. Luego Él camina en las circunstancias de nuestra vida. Yo me ponía a pensar cuando el Señor llegó a la tumba de Lázaro. La Biblia dice que dijeron que ya huelía mal, según el estado de descomposición que tenía aquel cuerpo. Pero de repente aparece el Señor, el dador de la vida, la resurrección y la vida, y Él cambia las cosas en un momento. Y me pongo a pensar en eso, de que había una persona ya con una condición terminal de salud, cuando de repente el Señor cambia la situación. Y dicen ellos, vamos a hacer un culto de acción de gracia para celebrar lo que el Señor ha hecho. O sea, no solo, como dicen, darle gracias a Dios personalmente, sino hacerlo públicamente. Estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nos ponemos en pie un segundo, los que puedan, en reverencia a la palabra del Señor. Luego vamos a orar y vamos a entrar en el tema de este día. Dice la Biblia, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo vamos a leer otra vez. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por este texto que hemos tomado de su palabra en este momento. Su palabra dice, Señor, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza han sido escritas. Y a veces al leer, Señor, estos textos de la Biblia, los podemos pasar por alto y no reflexionar exactamente lo que usted nos quiso decir, Señor. Cuando pensamos en la vida que estaba viviendo la iglesia de Galacia, Señor, ahí nos podemos dar cuenta que realmente necesitaban esa palabra de esperanza en un momento de gran necesidad. Y es cuando aparece el apóstol Pablo dándoles esta palabra de esperanza. Gracias le damos, Señor, porque un día nos hizo libres, nos sacó libres, Señor, pagó la deuda que nos condenaba a nosotros. Su palabra dice que había un acta que nos condenaba y nos mandaba derechito al infierno, pero también nos da esperanza cuando dice que públicamente agarró el acta que nos condenaba y la llevó y la clavó allá en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre bueno, porque dijo un día, consumado es, y todo esto ha sido terminado. La paga del pecado había sido saldada y ahora nosotros tenemos libertad. Nuestra culpa ha sido pagada y ahora somos libres en Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo oramos. Amén, amén. Gracias a Dios. Podemos tomar asiento, y este va a ser el último mensaje de la serie que hemos estado predicando ya por varias semanas. Escucharon algunas predicaciones, luego también el hermano
También el hermano Pablo estuvo predicando que debemos de estar firmes en la misión que el Señor nos ha encomendado. Luego dijo hermano Ezequiel que debemos de estar firmes también en la oración, constantes en la oración. Esa es una gran necesidad. Y ahora cerrando este día, también con motivo de lo que se celebra este fin de semana aquí en Estados Unidos, también debemos de estar firmes en la libertad con que Dios nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Aquí en Estados Unidos se celebra el 4 de julio. Y bueno, para los que no nacimos aquí en este país, todas estas fiestas son nuevas. Cuando yo llegué a este país me dijeron que venía la celebración del Día del Pavo. Y bueno, y la gente y del Día del Pavo, pero nadie mencionaba que era el Día de Acción de Gracias. Solo dicen el Día del Pavo. Algunos en otros países le llaman del guajolote, pero casi nadie dice es Thanksgiving Day, como que dice es Día de Acción de Gracias. Y bueno, y yo pues contento, sabe, uno viene de los países de Centroamérica bastante con deseos de comer. Y me dijeron, y hay comida por todos lados y aquella alegría. Pero no me dijeron que nos estaban esperando como 25 pulgadas de nieve también el mismo fin de semana. Y yo dije, ¿qué es lo bonito que le ven a esto acá? Una decepción que me dio y ganas de irme de regreso tenía, porque 25 pulgadas de nieve y eso era lo bonito aquí en Estados Unidos. Pero son celebraciones nuevas que aparecen. Luego viene el 4 de julio y la gente, justamente la gente poco piensa, además de pensar en que van a reventar pólvora, que van a hacer hamburguesas y hot dogs, que es momento de irse para el lago, que es momento de irse para los ríos. Y a veces poco piensan en el precio que gente ha pagado para que haya esa libertad que hay aquí en este país. No les quiero dar mucha historia. A veces es bueno esto de pensar en esto porque ya se van a celebrar también 250 años de que este país es libre. Creo que el otro año se va a hacer una celebración grande aquí en este país por esa libertad que hay. Pero quiero mencionar algunas cosas que son buenas de tomar en cuenta, porque debido a que vivimos aquí en Estados Unidos, seamos legales o no seamos legales acá en este país, pero con solo el hecho de que vivimos en este país, tenemos unas libertades que en otros países no las tienen. Amén. Podemos andar caminando ahí en la calle con este libro y no hay ningún problema. Nadie le dice algo. Algunos saben, he tenido la oportunidad de estar no en Norcorea, pero en la frontera de Surcorea con Norcorea. Y allí la historia es totalmente distinta. Obviamente hemos ido en Europa, hemos estado en Francia, es totalmente distinto. Cuando se va a Centroamérica, se gozan de algunos privilegios. Pero cuando hablamos de aquí en Estados Unidos, nosotros podemos andar caminando aquí con este libro, podemos creer en el Dios que a usted le parezca bien. Usted puede creer en su Dios y nadie le dice nada. Hay libertad de expresión, hay libertad de religión. Puede ir a la iglesia si usted desea y si no, pues no va a la iglesia. Hermano, estuvo allá, hermano Elizalde, no recuerdo en cuál país es que me estaba diciendo que él quería ir a la iglesia el domingo y bueno, pidió a algún compañero de trabajo que lo llevara. Y dice que él notaba que andaban como quien dice dando vuelta y vuelta alrededor y como que pasaban por el mismo lugar y no llegaban. Como cuando una persona nunca ha ido a la ciudad de Nueva York y pide un taxi. Y a veces puede estar a medio bloque de distancia y los taxistas, ¿sabe? Hacen sus astucias y ponen el medidor ahí y comienzan a darle un paseo por toda la ciudad para que suba el tiempo y el millaje, y ya luego lo traen y lo parquean otra vez ahí cerquita de donde estaba y ya le hacen la cuenta. Y dice que él veía que andaban dando vueltas y le dice, pero parece que hemos dado muchas vueltas. Y le dice, lo que sucede es, le dice que vaya a ser que alguien nos ande siguiendo para ver para dónde es que vamos. Aquí es ilegal ir a la iglesia.
aquí te pueden echar preso si vas a la iglesia. Y muchas iglesias están bajo tierra. Ahí están las iglesias subterráneas en China y están las iglesias que aprueba también el gobierno. Entonces, menciona estas cosas como para setear como dicen, el trasfondo acá de lo que quiero hablar en esta noche. Porque también, así como hay gente en este país, los ciudadanos que tenemos grandes derechos, pero hay personas que a pesar de que tenemos grandes derechos, podemos estar viviendo en una esclavitud. Así como a la misma vez, gente que puede estar preso literalmente, puede tener también libertad en Cristo Jesús. Les hablaba de ese tema hace 2 semanas allá en la cárcel cuando estaba predicando. Hay gente ahí dentro de la cárcel y levanta sus brazos adorando al Señor con una gran libertad. Y poníamos el ejemplo de Pablo y Silas cuando estaban presos allá en la ciudad de Filipos. Y literalmente ellos estaban presos, estaban detenidos, pero estaban glorificando al Señor porque habían conocido una libertad más grande, y es la libertad del pecado que nosotros tenemos. Seamos legales acá o no seamos legales, tenemos libertad en Cristo Jesús, y eso nos debe dar gozo de saber que ahora hemos sido libres. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Ese era el problema que estaban viviendo. Vamos aquí a lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo aquí a la iglesia de Galacia, porque esta iglesia había conocido a Cristo, pero de alguna forma habían llegado falsos maestros y les estaban dando otra doctrina diferente, y ellos estaban cayendo de regreso al yugo de la esclavitud de donde el Señor los había sacado, queriendo mezclar las obras de la ley con la gracia del evangelio, y era aquello que les estaba a ellos llevando un yugo fuerte que no lo podían llevar. Y hoy en día, hablando literalmente, hay sistemas religiosos en el mundo y en este país y fuera del país que le agregan tanto al evangelio y ponen las cosas tan difíciles para servir al Señor, y ya no es libertad, sino que viene a ser como una esclavitud realmente. Aparte de creer en el evangelio, llevan un sistema de dogmas, esas palabras dogmas son reglas de hombre que no tienen base en la palabra del Señor. Me dio un gran dolor el día que estaba predicando allá en El Salvador la semana antepasada. Y después del culto yo me fui a conocer gente, a platicar, y luego hablando con un muchacho, y me pareció interesante la conversación con él, y le pregunté cómo estaba su relación con el Señor, y me dice, pues realmente lo que uno escucha siempre, ¿verdad? Yo sé que necesito del Señor, yo sé que necesito de Dios, no estoy listo para el encuentro con el Señor. Y le digo, ¿y qué es lo que te detiene? Y me dice él, viera que aquí es difícil servirle al Señor. Y le digo, ¿cuál es lo difícil? Ya lo más difícil lo hizo el Señor. Él ya fue a la cruz del Calvario. Lo difícil ya estuvo, ya fue pagado. No, me dice, que viera que aquí en las iglesias, me dice, aquí todo es pecado, me dice. Si lo único que no es pecado es respirar, me dice. De ahí no puedes ir acá, no puedes ir allá, no te puedes poner esto, no puedes hacer lo otro, tienes que caminar de esta manera, te tienes que cortar el pelo de esta forma. Me hizo una lista grandísima, difícil de servirle al Señor. Y hay gente que ha llegado al evangelio y está tratando de servir al Señor a través de las obras, cumpliendo cosas que son realmente reglas de hombre que no tienen base en la palabra del Señor. Si usted ve, posiblemente a muchos le parece esta iglesia bastante diferente a las iglesias tradicionales, pero aquí se predica la palabra del Señor. Amén, hermanos. Aquí se predica la Biblia. Hablando del instituto bíblico de esta iglesia, es un instituto bíblico, no es un instituto bíblico bautista, ni pentecostal, ni metodista, es un instituto bíblico. Amén. Que se predica la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y a veces, como salgo bastante y conozco mucha gente, y hay gente que lo cuestiona a uno, ¿por qué en su iglesia no hablan de estos temas? ¿Por qué no hablan de este tema? ¿Por qué no hablan de dinero?
¿Por qué no hablan de vestuario? ¿Por qué no hablan de cortes de pelo? ¿Por qué no hablan de pantalones? ¿Por qué no hablan de tacones? La lista es grande. Los que han estado en la iglesia tradicional hispana saben exactamente de lo que estoy hablando. Y les digo, mi trabajo es predicar la palabra del Señor. Y deje que el Señor se encargue de trabajar en el corazón de las personas. Amén. Cuando lo eterno toca lo interno, es lo que se encarga de transformar lo externo, la gente. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie. Amén. Y si no me cree, pregúntele a la esposa de los que están acá si ha podido cambiar a su esposa en tantos años ya. Puede darle un codazo si quiere. Te están hablando a ti. O viceversa. Amén. Ay, se puso más peor todavía. No tenemos el poder. Ni yo tampoco tengo el poder para cambiar una persona. Aunque a veces dan deseos, dijo un hermano, la próxima vez que salgamos a evangelizarme, llevémonos una Biblia pasta dura. Estos muchachos aquí dan ganas de darles en la cabeza, no quieren entender. Pero es imposible. Entonces mucha gente ha llegado al evangelio y ya ha conocido no solo el evangelio, sino que un montón de reglas de hombre, y por lo tanto algunos llevan toda esa carga y en vez de tener libertad en Cristo Jesús tienen una gran esclavitud que es como quien dice, es una carga para mucha gente estar en la iglesia. El Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Amén. No podemos complicar el evangelio de Jesucristo. Él nos ha hecho libres a nosotros para que podamos disfrutar servirle al Señor. Amén. ¿Cuántos disfrutan servirle al Señor acá? Gloria a Dios. Y eso es lo que estaba pasando, y por eso me toca mencionar esto, porque allá por los años 70 yo recuerdo que cuando comenzó a agarrar fuerza el evangelio allá en Centroamérica, y le agregaban un montón de cosas al evangelio, y la gente, se veía en esa condición, y todavía en este tiempo están queriendo acarrear todas esas cosas. Y yo entiendo, hay cosas que son culturales, pero la palabra del Señor no cambia. Pero se pone tan difícil muchas veces que la generación nueva le cuesta agarrar el evangelio, porque no, como dicen, no caben en esa camisa, porque es demasiado grande o demasiado pequeña y no pueden encajar. Amén. Pero Pablo nos está diciendo que nosotros debemos estar firmes en la libertad con que Cristo ahora nos ha hecho libres, y era lo que le estaba dando a entender a la iglesia de Galacia. Entonces puede haber un estilo de vida en el evangelio tratando de llevar una carga. Es más, hay líderes que ponen cargas que ni ellos pueden llevar. Eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Amén. Donde es prohibido, dijo un hermano, no lo voy a decir así, dice, en la iglesia donde yo estaba, dice, es prohibido ir a la playa. Dice, es más, dice, no podés ni decir la palabra, tienes que decir, vamos a ir al océano, dice. Porque si mencionas esa palabra, playa, te ponen en disciplina, dice. Hay que ir al océano, dice. No puedes decir. Entonces la gente no puede ir un día a la playa, no pueden ir un día al lago, pero de repente los líderes a escondidas se van igualito a los fariseos, poniendo cargas que ellos no podían llevar. Amén. Gloria a Dios. Pero hay otro lado, como dicen, el otro lado de la moneda, que hay gente que ha agarrado el evangelio porque ahora somos libres, puede vivir una vida con demasiada de licencia, y es donde la persona también se puede ir al otro extremo. Muchas iglesias las han convertido ahora que parecen discotecas. Amén. Algunos han visto todo lo que ven en el internet. Hay iglesias que realmente yo que he tenido la oportunidad de predicar en diferentes iglesias, que uno se queda realmente como quien dice, vine a una iglesia o a dónde es que estamos en este momento. Entonces hay lugares que son bastante que uno se queda
pensando si realmente conocen al Señor. Una vida realmente licenciosa porque estamos en libertad. Ahora, está este método que lo que Pablo está hablando acá, que es la libertad a nosotros, nos pone en una vida libre para hacer lo que debemos, pero no libres para pecar. Amén. Pecado es pecado, así como lo estamos nosotros escuchando. Entonces Pablo llega acá a decirle a la iglesia que ahora nosotros hemos sido libres, que hemos sido libertados del pecado, hemos sido libres de la ley, pero no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que nosotros debemos hacer. Mire, antes le voy a leer un texto en Romanos capítulo 6 y luego vamos a continuar acá, porque no quiero, como dicen, irlo a mal leer, me lo sabía de memoria. Pero dice el apóstol Pablo también, escribiendo a la iglesia de Roma, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra vida fue crucificado un día y ahora nosotros no podemos perseverar en el pecado porque la gracia es grande. Debe de haber una vida nueva en Cristo Jesús. También habla Pablo diciendo que con Cristo hemos sido crucificados y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que la Biblia nos manda que nosotros hagamos. Y esta carta Pablo aún confronta también a Pedro en aquel momento, porque Pedro estaba agarrando, como quien dice, un comportamiento con los gentiles y otro con los judíos, y él le dice, debemos de hacer, como dicen, una excepción acá. No podés mandar a que los gentiles guarden las ordenanzas de la ley, porque ahora estamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Le voy a dar 3 puntos acá y nos vamos a ir. Dice el apóstol, versículo 1, que debemos de estar firmes en esa libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ahora, como somos libres, vemos acá lo que Pablo dice en primer lugar, que hay una fuente de nuestra libertad. Alguien nos hizo libre a nosotros. Su nombre es Jesucristo. Él es el autor de nuestra libertad. Algo que me tocó a mí, que la libertad de nosotros no fue ganada por nosotros ni tampoco merecida. Amén. Él nos ha hecho libres, pero mire qué gran amor del Señor, que es el autor de la libertad, pero nos ha dado una libertad a una persona que no la merecía, que ni tampoco nosotros la podíamos ganar. La Biblia dice que cuando el Señor llegó al templo, Lucas capítulo 4, Él toma el libro y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a traer libertad a los cautivos. Cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, aparece el Señor y Él nos da vida y nos da a nosotros esperanza nueva en Cristo Jesús. Él vino a romper las cadenas que a nosotros nos ataban. Literalmente, cuando estábamos en el pecado, la Biblia dice que nosotros estábamos totalmente muertos. No había esperanza, había preocupación. La gente andaba, o nosotros andábamos, como decimos, con la cabeza agachada. Si íbamos a la iglesia, está uno lo más lejos posible. Amén. ¿Se acuerda cuando no había conocido al Señor y llegaba a la iglesia? Se quedaba lo más lejos posible y que no me vaya a ver el pastor aquí donde estoy, allá agachado, porque sabe que el pecado lo iba a confrontar con la palabra. O sea, como que dice que la palabra lo iba a confrontar por la vida que nosotros llevamos. Pero cuando el Señor, amén, nos hizo libres un día, Pablo le dice a los Gálatas, pero vino el cumplimiento del tiempo. Amén. Cuando Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción
de ser llamados hijos del Señor. Ahora ya no somos nosotros simplemente hijos de Dios por descendencia, sino que somos hijos de Dios por redención, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos Dios los ha llamado hijos de Él, que no son engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Esa es la fuente de nuestra libertad y que nos ha libertado del pecado. No podemos nosotros andar cargando con cosas que no tienen base en la palabra del Señor. Cuando hay gente que antes de venir aquí a la iglesia ha leído los reglamentos de la iglesia en línea y ya viene y mire, se lleva sorpresas uno. A veces, les voy a contar esta, no estaba aquí en las notas, pero les va a gustar. Entró una X persona, no están aquí, hermano. No fue ninguno de los que están acá, no los vaya a ver mal. Pero entraron, desde que llegaron ahí, como normalmente, a veces estoy en la puerta, a veces no, y le doy la bienvenida. Y de inmediato me dijo, venimos a esta iglesia porque de la iglesia donde estábamos nos corrieron. Ok, digo, por algo lo corrieron. No le dije, va, por algo lo corrieron, sino que... Pero de inmediato saca el teléfono, no tengo el teléfono, saca el teléfono y quiero que me explique esto que dice aquí en su reglamento. Ya le había tomado, como dije, una captura, un screenshot y ya subrayado. Quiero que me explique esto y esto y esto. ¿Por qué hacen esto aquí en esta iglesia? Amén. ¿Por qué tienen una cruz allá? ¿Por qué las sillas son rojas? A mí hay gente que tiene, que todo les ofende, que por qué usan... ¿cómo se llama? Batería, que los drones son del diablo. Entonces, vamos a hablar de Dios después del culto, pero creo que ya me di cuenta por qué lo corrieron. Amén. Y tienen, o sea, llevan como un concepto que todo les ofende, que todo es pecado. Ahora nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús, para que le demos la gloria a Él y que le sirvamos al Señor como una persona que le sirve. Posiblemente usted ha trabajado con alguien o alguien trabaja para usted y hay gente que le sirve no por obligación, sino por agradecimiento. Amén. Hay gente que no hay que, de la gente que tiene tal vez que trabajan para él, no hay que estarlo, como dicen, empujando que hagan esto, que hagan más, sino que la persona voluntariamente sirve de corazón porque tiene un agradecimiento. Esa ha sido, o sea, mi perspectiva desde que llegué al evangelio. Algunos han escuchado, llegué al evangelio, la siguiente semana, a las 2 semanas, yo me empecé a acercar a la gente y le pregunto, no conocía quiénes son los líderes acá, quiénes hacen esto, quiénes hacen lo otro, pero yo pregunté, ¿cómo puedo servir aquí en esta iglesia? Estoy agradecido por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ahora tengo el deseo de ver de qué manera yo puedo servir, de qué manera puedo ser útil. No hay mucho que pueda hacer, pero al menos en que sea puedo cortar la grama. Aquí adentro quizás a lo mejor no pueda hacer nada, pero hay algo que yo pueda hacer. Y ya me dijeron, véngase tal día y vamos a trabajar aquí en la iglesia. Y no les cuento más la historia porque es larga. Pero uno sirve por agradecimiento por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Entonces hay una fuente, o sea, una parte de donde vino la libertad. Aquí dice, con que Cristo a nosotros nos ha hecho libres, que cuando nosotros no éramos merecedores, el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que nosotros viniéramos a ser hijos de Dios y ser adoptados en esta familia del Señor. Ahora también habla acerca de la perseverancia en la libertad. Es lo que dice Pablo aquí, que debemos de estar firmes en esa libertad con que el Señor nos ha hecho libre. Ahora, de estar libre porque hay, como dicen, peligro de caer de esa libertad. Pero aquí no está hablando de la salvación, ese es otro tema también. No está hablando acerca de perder la salvación ni de caerse de la gracia. Está hablando de mezclar los rudimentos de la ley y los dogmas de hombre
para perseverar en Cristo Jesús. O sea, la cuestión de la salvación es otro tema, pero no lo está tratando Pablo aquí en este momento, sino el peligro de caer otra vez en el yugo de la esclavitud que ellos tenían antes, así como también a la persona que ha sido libertada del pecado. También es peligroso suavemente ir cayendo de regreso al pecado, y a veces, como dice, le damos un poquito de espacio. La Biblia dice que un poquito de levadura daña toda la masa. Tenga claro, y yo estoy bien convencido, algo que yo descubrí al principio que llegué al evangelio, que quedarme un fin de semana en la casa era dañino para mi vida. Lo descubrí de inmediato. Me quedé un domingo sin ir a la iglesia. La siguiente semana no quería ir a la iglesia. No sé si a usted le ha pasado eso. A mí me pasó llegando. Y fue llegando, yo me di cuenta de eso y tomé una decisión que pase lo que pase, yo voy a hacer todo lo posible para estar siempre en la iglesia. Y no solo para estar en la iglesia, tomé una decisión de llegar temprano a la iglesia. Amén. Cada quien tiene sus propias decisiones y, como digo, aquí no se le obliga nada a nadie. Pero a mí me ha gustado siempre llegar temprano a la iglesia. Algunos han escuchado, el único lugar que yo quiero llegar tarde es al cementerio, pero a la iglesia yo quiero estar siempre temprano. Y no solo eso, quiero entrar por las puertas con acción de gracia y por sus atrios con una alabanza. Amén. Gloria al Señor. Dijimos que número 2, estamos hablando también de la perseverancia. Ayúdeme ahí, Josué, gracias. La perseverancia en esta fe. Me hicieron una pregunta, justamente, como dicen, de esas preguntas así a quemarropa, la semana pasada mientras andábamos fuera del país, y me dice, explíqueme este lío acerca de la salvación. A mí me enseñaron que la salvación se pierde, pero aquí llega otra iglesia y aquí dicen que la salvación no se pierde. Explíqueme este lío. Y le digo yo, no hay ningún lío si abrimos la palabra del Señor. No hay ningún lío. Hasta en rojitas puso las palabras el Señor. En rojo aparecen allí en el Evangelio de Juan. No hay ningún lío. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Amén. Y le mencioné varias citas bíblicas. Pues si eso es lo que yo creo, y entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el lío? No hay lío, vamos a la palabra del Señor. Entonces Pablo está diciendo aquí que debemos de estar perseverando en la libertad, pero no está hablando de la salvación, sino a ser libres en Cristo Jesús, a esa nueva identidad que nosotros tenemos ahora. No podemos imponer cargas que uno no puede llevar. Ahora el Señor nos ha hecho libres, debemos de gozar de esa libertad. En tercer lugar, y vamos corriendo acá, vemos también los enemigos de nuestra libertad. La vez pasada hablaba de este tema y porque hay gente que quiere ir agradando al Señor, o sea, por la fe, pero también que debe de hacer muchas cosas más aparte de eso. Obviamente hemos estado estudiando la carta de Santiago. La fe en Cristo Jesús es una fe viva, es una fe que obra. Pero nosotros no obramos para ser salvos, sino que obramos porque ya somos salvos. La fe salvadora es una fe que también hace obras. La fe salvadora ha estado bueno. La fe salvadora es una fe que ayuda a su prójimo. La fe salvadora es una fe que refrena su lengua. Amén. La fe salvadora es una fe que trata de agradar al Señor con sus acciones, que se mantiene fuera del pecado. Es una fe que trata de mantenerse en paz con los hermanos. Entonces, esa es la fe. Pero también están los enemigos de esa libertad. Y es lo que Pablo estaba, como dicen, llevándole a los Gálatas en ese momento, que había un peligro de volver a caer en las cuestiones de la ley. Usted tal vez ha leído acá, aún obligaron que tenía que circuncidar a Tito, uno de sus discípulos,
porque también había un conflicto allí que su papá era griego y la mamá era, o al revés, su papá era judío y la mamá era griega. Entonces había muchas controversias en aquel momento y Pablo estaba hablando acerca de eso. No puedes querer vivir una vida en libertad y tratar de llevar también los rudimentos y las cargas de que los hombres están poniendo. Le decía que en una oportunidad allá por donde yo me crecí, en esos tiempos no habían buses, habían camiones nada más que pasaban por ahí, camiones de carrocería. No se podía echar el hielo en el pelo porque le llegaba el pelo cenicito de polvo. Y bien difícil, bien difícil. Pero recuerdo que una vez salía gente a vender también ¿cómo le llaman a las cuestiones hechas de barro? Las losas, ¿verdad? Comales, ollas, sartenes y eso. Y salían una gente de allá del lado del norte del país a vender eso para abajo y caminaban horas y horas y no se subían a un carro porque tenían temor irlo a quebrar. Entonces descansaban a la orilla de la calle, seguían, llevaban esa ruta, iban vendiendo. Y un camión paró para, como dice, darles un ride, ¿verdad? Le dio lástima. Esa gente a veces llevaban, como decimos nosotros, hasta espuma aquí en la boca de la sed que llevaban esas grandes caminatas en eso. Entonces, y bueno, como pudo el Señor se subió al camión y iba dentro del camión agarrado y con aquella gran carga de comales y ollas y arriba, agarrado ahí. Entonces, con cuidado, ¿va? Le dice, ¿va? Le ayudamos a que pueda bajar esto, ¿va? Para que se descanse. Y dice él, no, hombre, dice, suficiente favor me ha hecho con llevarme a mí, dice, para ponerle esta carga ahí también, dice. Entonces me pongo a pensar que hay mucha gente que va caminando en el bus de la gracia, pero ahí va con ese cargamento de cosas que no tienen base en la palabra del Señor. Amén. Hemos sido salvos para vivir una vida de gozo sirviéndole al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros. Están los enemigos de la gracia que siempre tratan la forma de ver de qué manera ponen cosas que no van una cosa con la otra. Hay cosas que son culturales, pero hay cosas también de las cuales el Señor a nosotros nos ha hecho libres. Estaba predicando una vez allá por Danville, en North Carolina, y bueno, agarra este micrófono, no es para que me lo cambie, solo es para un ejemplo, ¿ok? Just gonna use it as an example. Y estaba yo predicando, bueno, y bueno, según yo estaba bueno el servicio. Uno entiende cuando la gente está, como dicen, comiendo, y estamos hablando bajo el tema Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, no se me olvida. Entonces, y bueno, y predicando, y la gente, unos aplaudían, se paraban, y aquello todo, o sea, que aquel gran fervor y la gente gozándose. No sé, de alguna manera me paso el micrófono para la mano izquierda y me ven el anillo en la mano. Oh my goodness, se acabó el gozo de ir para allá. Allí se le fue el gozo, pero no entendí yo por qué. Hasta después me di cuenta, pero sentí como que hubo un gran apagón. Y dije, yo no vuelvo a predicar con la mano izquierda, a predicar mejor con la mano derecha. Entonces se pueden a pensar que hay gente que una cosita mínima le causa un gran problema dentro de las iglesias. Hemos sido libres, y Pablo estaba hablando acá diciendo, ahora nosotros hemos sido libres. Están los enemigos también que nos quieren quitar esa libertad, pero nosotros hemos sido libres en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Ya vamos a terminar. Uno más, nada más, y nosotros nos vamos de aquí, porque también está el fruto de esa verdadera libertad. Y aquí es donde la cosa se pone ya un poquito más pesada, pero son cosas que se tienen que tocar. En el capítulo 5, ya más adelante, dice el apóstol Pablo en el versículo 16, digo pues, los que están con la Biblia abierta, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sos guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Siempre va a haber un pleito, una guerra continua dentro de nosotros. Aún Pablo dice, hay una ley dentro de mí que como que dice, no me deja caminar porque termino haciendo lo que no quiero, lo que no debo hacer. Pero ¿cómo es? La receta es la misma siempre y es tan sencilla. La naturaleza que usted y yo alimentemos más, esa va a ganar la lucha. Amén. Si alimentamos el espíritu con la reverencia en la palabra del Señor, con oración, con lectura de la palabra, el cuerpo espiritual va a estar siempre arriba y va a doblegar la carne. Pero cuando nosotros le damos libertad a la carne, vamos a ir siempre batallando en esa guerra continua y vamos a vivir una vida en el evangelio totalmente de derrota. Amén. Usted conoce posiblemente personas que van de derrota en derrota y sienten una gran carga caminar en el evangelio, siempre, como decimos, defire todo el tiempo, porque no estamos alimentando la naturaleza que debemos de estar alimentando. Siempre va a haber esa guerra continua, porque aunque Pedro dice que nosotros ahora hemos sido participantes de la naturaleza divina, pero no tenemos todavía la plenitud en Cristo Jesús, el cuerpo glorificado para estar en el cielo. Entonces todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa que estará todo el tiempo peleando con nosotros, como el muchacho que trabajaba cuidando unos perros que usan para pelea. Y ya en la tarde todos le apuestan a ciertos perros para ver cuál va a ganar. Y algunos conocen esa, donde pelean con perros. Bueno, son cosas ilegales, pero alguien le apuesta a cierto perro. El muchacho cuidaba y él siempre ganaba. Entonces de último lo descubrieron, que es que él alimentaba más ese día y dejaba hambriar a algunos, pero aquel que había estado alimentando mejor, a ese era que él le apostaba a su dinero. Pero él los había estado cuidando, él ya sabía cuál iba a ganar porque lo andaba bien alimentado. Entonces, de igual forma, para nosotros, la naturaleza que nosotros alimentemos más, esa es la que va a estar ganando siempre. Amén. Ahora, el fruto de esta libertad no es libertinaje, sino que van a ser manifiestas las obras de la carne. La Biblia dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, enemistades, pleitos. Todo eso viene cuando nosotros estamos alimentando más la carne. Celos, ira, contienda. Es una señal que la persona anda desconectado de la cruz de Cristo. Cuando nos desconectamos nosotros de la relación con el Señor, estas cosas comienzan a agarrar fuerza en la persona. Amén. Quizás usted los conoce. Andan allí todo el tiempo que no se les puede hablar. Amén. Algo no anda bien. Amén. Y dice, pero que si nosotros somos guiados por el Señor, bueno, aquí viene, la lista era grande, les dije, no se las leí todas porque los voy a decepcionar y quería darles esperanza. Pero aquí dice ira, contienda, envidia, borracheras. Todas estas cosas os amonesto, dice Pablo. Pero luego también está diciendo que hay el fruto que da el Espíritu, la libertad en Cristo Jesús. Y ahí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Le pedimos a la niña que lo venga a decir de memoria. La hija del pastor está ahí atrás. Se aprendió todo eso cuando tenía como 5 años y se lo decía así rapidito. Creo que ya le olvidó. Tratamos. Y rápido decía esa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza.
Entonces fue algo que nosotros practicábamos cuando estaban pequeños los niños, de enseñarles Biblia de memoria, que aprendan Biblia de memoria. Hay veces que no vamos a tener la oportunidad de tener un libro acá, pero si la andamos aquí, lo que dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando andamos aquí la palabra del Señor, es automáticamente nos reprende rapidito. Amén. Y si tu corazón te reprende, mayor es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ese es el fruto que da la libertad que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Hemos sido libres, hermanos, en Cristo, y podemos estar dando esos frutos del Espíritu que Pablo nos está mencionando aquí. Amén. Quería traer esta reflexión en este día. Hemos sido libres en Cristo. Amén. El precio de nuestra libertad ha sido pagada. Todo fue pagada un día. Y yo sé que mientras en este país se celebra lo que es la libertad nacional, celebremos también la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que ya no andamos en pecado. Amén. Que ahora somos hijos de Dios. Amén. Que ahora nos espera un lugar eterno. Gloria a Dios. Que si algo pasara, sabemos que estamos seguros en Cristo Jesús. Y debemos de andar en esa libertad y no regresar al yugo del pecado que nos ata siempre. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios en este día por esa libertad que el Señor nos dio un día ya en la cruz del Calvario, cuando Él murió por nosotros. Y hoy es el día también de soltar toda carga, toda cadena que a veces nos detiene de servirle al Señor con libertad. No podemos poner nosotros nuestra confianza en ritos o prácticas que no tienen base en la palabra del Señor. Podemos vivir una vida libre aquí en esta nación, aunque a veces nos sentimos tal vez oprimidos. Acordémonos nosotros siempre que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y con solo el hecho de que estemos aquí este día, podemos cantar con gozo de que el Señor nos ha hecho libres. Amén. Él vino a dar su vida por nosotros un día allá en la cruz del Calvario. Pablo enfatiza todo esto en esta carta, que ahora nosotros somos herederos de esa promesa en Cristo Jesús. Podemos estar viviendo en una nación libre, pero podemos estar viviendo como esclavos del pecado. Amén. Pero para eso murió Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 8:36 que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Conoceremos la verdad y esa verdad ahora a nosotros nos ha hecho libres. Gloria a Dios. Dios es bueno, Él nos ama. Amén. Él nos ama y nos ha dado vida nueva, nos ha dado esperanza, nos ha dado libertad para que disfrutemos vivir la vida en Cristo Jesús. Servirle al Señor no por obligación, sino por agradecimiento, por darnos cuenta lo que el Señor hizo un día. En aquella tarde tan caliente, en aquella tarde oscura, amén, cuando no había esperanza, el Hijo de Dios, la Biblia dice que iba caminando como oveja hacia el matadero, teniendo el poder para derrochar a los enemigos, a la gente que lo iba castigando detrás de él. Él podía destruirlo de una manera, de una sola vez en ese momento. Pero él se daba cuenta que debería de ir a la cruz para que usted y yo tengamos vida, para que tengamos vida eterna. Era el plan, Él era el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía que ir a la cruz para que nosotros no fuéramos a la cruz. Él se hizo pecado para que nosotros
fuéramos bendecidos por el Señor, para que nosotros tengamos vida nueva. Él recibió el castigo para que nosotros fuéramos bendecidos. Él sufrió aquel quebranto para que nosotros ahora podamos disfrutar esta vida nueva en Cristo Jesús. Él murió, gloria a Dios, pero no quedó muerto en aquella tumba. Jesús ha resucitado, y como Él ha resucitado, también nosotros ahora tenemos vida, tenemos libertad en Cristo Jesús, y por eso adoramos su nombre en este día. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Él está vivo, Él ha resucitado, Él nos ha dado vida nueva, Él nos ha dado esperanza para que ahora podamos disfrutar de las riquezas de pertenecer a Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Aquí estamos en este día, y lo mismo que yo le digo a las personas cada día, usted está aquí este día, no es por coincidencia. El Señor lo trajo o la trajo este día porque Él quiere ofrecerle esa libertad que podemos tener en Cristo Jesús. Él la trajo o la trajo a esta transmisión acá en vivo, posiblemente donde sea que se encuentre. Yo le presento a Cristo Jesús, el dador de la vida, aquel que se hizo pecado para que nosotros fuéramos libres, aquel que murió por nosotros, aquel que vino enviado del cielo, porque nosotros no teníamos acceso al cielo, al no ser que Él se pusiera para hacer ese puente que nos lleva hacia la vida eterna. Él vino a dar su vida para darnos libertad a nosotros. La Biblia dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Alguien en esta tarde vino a este lugar o está escuchando esta predicación. No es simplemente una coincidencia. El Señor le extiende una invitación a usted también. Puede estar viviendo en este país con tanta libertad y estar todavía esclavo del pecado. El Señor quiere romper esas cadenas de esclavitud y darle vida nueva en este día. Lo que debe de hacer, lo que todos debemos hacer, lo que todos podemos hacer, es entregarle nuestra vida a Cristo. Decirle al Señor: reconozco que soy un pecador, reconozco que he fallado, pero también reconozco que tú fuiste a la cruz un día para darme vida nueva, para darme esperanza. La salvación es gratuita, pero no es barata. El Hijo de Dios tuvo que ir a la cruz, soportar todo el quebranto, pasar toda aquella desolación, a punto que llegó el momento que dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento la carga del pecado, todo había caído sobre Él. Había oscuridad en este mundo, pero Él en ese momento estaba trayendo libertad a los cautivos, estaba trayendo vida nueva. Él quiere darte vida nueva en este día. Si no has recibido a Cristo, Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Déjeme decirle algo: hay una cita que usted y yo no podemos cancelar. El día que usted muera, el día que Cristo venga, se va a presentar, nos vamos a presentar delante del Señor, y este va a ser un testigo este día que escuchó la voz de salvación, que escuchó la advertencia que Cristo todavía puede dar vida nueva, que Cristo todavía trae esperanza para aquella persona. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, este día puede decirle al Señor: aquí estoy, yo agradezco por la libertad que me ha dado. Y eso es tan fácil. Ahí donde está puede levantar su mano. Y yo no menciono nombres ni señalo personas, no señalo a nadie. O a lo mejor posiblemente usted simplemente se alejó del Señor por A o B razones, y es entendible, todos tenemos dificultades. Pero en este día el Señor lo ha traído acá porque quiere darle vida nueva, porque quiere darle la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación.
Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.